Adelante, bienvenido. Amén, muy buenas noches, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad y también a nuestro hermano Rigoberto y a todos ustedes, ¿verdad? Y es un placer estar aquí y poder meditar en la palabra de Dios, que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Así como Amén, María, amén. ella siempre tomaba la buena parte, la mejor parte, ¿verdad? Y así nosotros tenemos la oportunidad cada día. Bendiciones, hermanos, sí. Vamos a meditar en esta reflexión de la esperanza, un ancla para el alma. Y debemos de reconocer que nuestra alma debe estar anclada en Dios. Y Dios nos ha provisto, ¿verdad?, de esperanza. Esa ancla, como dice aquí en Hebreos, ¿verdad? Que vamos a comenzar leyendo Hebreos, hermanos. Recordemos, la esperanza, el ancla de nuestra alma. En Hebreos capítulo 6, hermanos, vamos a comenzar escudriñando, meditando. Versículos 18 y 19 nos dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hay mucha seguridad en esto, hermanos, ¿verdad? Este escrito para nosotros y que nosotros podamos tener esa esperanza en la cual nosotros podemos confiar. Como dice ahí, para que por dos cosas inmutables que ahí anteriormente había explicado, ¿verdad? La promesa que Dios ha dado, que lo hizo por medio de Abraham y luego, ¿verdad? Esa promesa pasó a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Y como dice ahí, también el juramento, ¿verdad? Dice que los hombres, ahí lo explica, ¿verdad? Juran por uno mayor. Pero Dios, como no tiene a nadie mayor, ¿verdad? Él es el mayor, Él es el todopoderoso, entonces nos da juramento, ¿verdad? Hace juramento. Y por eso dice ahí que para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Tenemos eso en Dios, hermanos, ¿verdad? Fortísimo consuelo. Cuando nos sentimos atribulados, nos sentimos afligidos y tristes porque pasamos esas situaciones como humanos, ¿verdad? Tribulación, hay tribulación en nuestra vida. Y máxime, a veces, ¿verdad? Nosotros notamos que quizá el que más se entrega, el que más quiere servir, el que más quiere trabajar en la obra, enfrenta más cosas, más tribulación, más cosas difíciles. A veces hay hermanos que se me acercan y me dicen, hermano Freddy, me dice, ¿y por qué sufrimos tanto los cristianos? Y yo le digo, por eso, porque somos cristianos, ¿verdad? Por eso sufrimos. Y si no le digo, acuérdese de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Sufrió? Sí. Padeció, ¿verdad? Sufrió. Y más bien nos da enseñanza, nos da lecciones. Y luego la Biblia nos dice, no se sorprendan de la prueba que les va a venir. Pero aún con todas esas pruebas, tribulaciones, ¿verdad?, en la vida, enfrentamos nosotros momentos de incertidumbre, dificultades, pruebas y que pueden hacernos sentirnos desanimados, ¿verdad? Nos desaniman esas cosas a veces como humanos. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que la esperanza en Dios es firme y segura. Ahí dice, ¿verdad? La esperanza puesta delante de vosotros, que es el ancla, ¿verdad? Que está firme y segura, ¿verdad? Los que hemos visto, quizás los barcos, cómo se mantienen firmes, ¿verdad? Un barco, y aunque haya tempestad, pero si está anclado, ahí es zarandeado, como decimos, ¿verdad? Por el agua, por el viento, la tempestad, pero se mantiene firme. Eso aquí en lo humano que nosotros podemos ver. No digamos lo espiritual, ¿verdad? La esperanza que tenemos en Cristo Jesús, como nos dice ahí, la esperanza en Dios que es firme y segura, como un ancla que sostiene nuestra alma. Así que cuando estemos atribulados, hermanos, estemos ahí tristes, afligidos,
Acordémonos, vamos a la Escritura y veamos que tenemos la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a seguir escudriñando sobre la esperanza, ¿verdad? Y vamos a leer, recordar lo que nos dice Romanos en el capítulo 15. Vamos a Romanos capítulo 15. Vamos a recordar lo que nos dice el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense bien, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender, tenemos que escudriñar ahí y tenemos nosotros que mantener esa esperanza, recordar, conocer, reconocer, agradecer a Dios por la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí este versículo que estamos leyendo, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza. Mire, tenemos un Dios de esperanza. El Dios de esperanza os llena de todo gozo. Así que, aún estando en tribulación, nosotros nos podemos gozar porque tenemos esperanza en Dios. Esa esperanza nos llena de todo gozo y paz. ¿Verdad que hay momentos en la vida que nosotros lo que necesitamos es paz? Pues tenemos esperanza. ¿Verdad? Esa esperanza nos llena de gozo y paz en el creer. ¿Verdad? Nos mantiene la convicción. Para que abundéis, dice. Fíjense bien, ¿verdad? Debe haber abundancia en nosotros para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A veces, ¿verdad? Escuchaba a un hermano en una ocasión que dice, a veces nosotros ahí pasamos pidiendo paciencia, déme paciencia. Pasamos pidiendo fe, pero dice el hermano, recuerde que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo hay fe, toda la fe. ¿Verdad? No necesitaríamos pedir paciencia, porque necesitamos reconocer que tenemos el Espíritu Santo y en ese paquete espiritual que Dios nos dio, el Espíritu Santo, ahí está la fe, ahí está la esperanza, ahí está el gozo, ahí está la paz, ¿verdad? Que son los frutos del Espíritu. Decía el hermano, solo hay que activarlos. Usted le pide paciencia, ¿verdad? Pero solo hay que activar esa paciencia. Ya la tiene porque tiene el Espíritu Santo. Entonces solo es de activar. Y reconocemos nosotros, ¿verdad? Que en nuestra vida, que aún en tribulaciones, dificultades, pruebas y todo lo que pueda venir a nuestra vida, nosotros confiamos, creemos, tenemos convicción en el Dios de esperanza. Y hay esperanza en Cristo Jesús. Si continuamos ahí, ¿verdad? Recordando en las Escrituras, veamos que cuando sentimos que todo está perdido, recordemos lo que dijo el profeta Jeremías. Vamos a recordar lo que dijo Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 23. ¿Qué nos dice ahí en Lamentaciones? Dice ahí la Escritura, esto recapacitaré, dice, en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Mire, esperanza, ¿verdad? Esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por eso nosotros podemos tener esperanza, como decía ya en Hebreos, ¿verdad? Que es el ancla firme y segura. Y podemos tener esa esperanza en Dios porque Él no falla, porque Él es todopoderoso, porque en Él tenemos seguridad, como dice aquí el pasaje que estamos leyendo. Hay que recapacitar. ¿Qué es recapacitar? Es analizar, es pensar y es volvernos a capacitar, recapacitar, ¿verdad? Volvernos a capacitar espiritualmente. Por eso dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. ¿En quién esperamos nosotros? Esperamos en Dios. Recuerda aquel salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad? Nosotros siempre tenemos, hermanos, podemos tener esa seguridad,
esa firmeza, porque tenemos esperanza en Dios, esperanza en Cristo Jesús. Y por eso explica ahí, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Así que pase lo que pase, venga la aflicción que venga, venga la tribulación que venga, acordémonos que tenemos esperanza en Dios porque Él es misericordioso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia. Ven, nunca. Esa palabra es clave, ¿verdad? Nunca decayeron. Y estamos seguros que nunca va a decaer la misericordia de Dios mientras nosotros mantengamos la convicción. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Acuérdese que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y eso es grandioso para nosotros, hermano. Es ahí donde debemos de reconocer que tenemos esperanza en Dios y que esa esperanza es firme y segura, haciendo recordatorio de lo que nos dice Hebreos, ¿verdad? Firme y segura, como el ancla de nuestra alma. Ahí, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo. Cada mañana se renuevan las bondades, las misericordias de Dios. Muy grande es la fidelidad de Dios. Esta verdad, hermanos, nos da la certeza de que sin importar lo que enfrentamos, Dios es fiel y su amor nunca se agota. ¿Verdad? Ahí hablamos palabras como nunca, ¿verdad? Nunca, Dios permanece fiel, nunca es infiel. Allá nos decía Hebreos, nunca miente, no puede mentir, nunca miente. Dios es fiel, Dios mantiene sus promesas y en esas promesas mantiene esa esperanza que produce en nosotros gozo, que produce paz, que produce bienestar, que produce seguridad y que produce esa fuerza aunque estemos enfrentando dificultades. La esperanza en Dios, hermanos, podemos decir también conforme a la Biblia, que es luz, que nos guía en los momentos oscuros. La esperanza en Dios es luz que nos guía en momentos oscuros. Nos da fuerza para seguir adelante y nos recuerda que las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. Por eso tenemos esperanza. Cuando nos sintamos desanimados, debemos aferrarnos a su palabra y confiar en que Él tiene el control de nuestras vidas. Recuerda lo que nos dice Isaías 40:31. Dice, los que confían en el Señor, los que tienen esperanza, los que tienen esa convicción, esa confianza en el Señor, renovarán sus fuerzas. ¿Verdad? Que cuando nosotros nos quedamos sin fuerza, recuerda que la Biblia dice que Dios da fuerza al que no tiene ningunas. Entonces, cuando estamos padeciendo, cuando estamos enfrentando tristeza, aflicción, depresión, humillación, desánimo, tribulación, recuerda aquel pasaje en Romanos 8 que nos dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué enfrentamos los humanos? Hambre, tribulación, angustia, dolor, enfermedades, calumnias. El apóstol Pablo decía, hablaba de los peligros que él enfrentaba peligros en los caminos, peligros de enemigos, peligros de falsos hermanos, y todo eso, hermanos, nosotros lo podemos enfrentar. Pero ¿qué nos va a dar la fuerza? ¿Qué nos sostiene? La esperanza que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Por eso dice aquí, los que confían en el Señor, Isaías 40:31, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Recuerda lo que decía el apóstol Pablo? Cuando él le pidió al Señor que le quitara el aguijón en su carne, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Podemos nosotros estar débiles, tristes, afligidos, en tribulación, pero siempre que tengamos la esperanza, siempre que tengamos esa confianza en Dios, vamos a tener fuerza y vamos a poder salir. No porque nosotros podamos, sino por la gracia de Dios. Vamos a poder salir por la fuerza
que el Señor da. Como dice aquí, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Quizá estemos en ese momento. Estamos por declinar, estamos por caer, estamos agotados. Pero si mantenemos la esperanza en Cristo Jesús, renovará nuestras fuerzas. Dice ahí, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Mira qué tremendo, qué tremenda promesa. Y que nosotros como cristianos, nosotros como humanos, nosotros podemos comprobar esto. A veces hay cosas que solo nos cuentan y nos dicen, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús nosotros podemos comprobar la fuerza que Él da. Podemos comprobar la esperanza, podemos comprobar que cuando nos fatigamos podemos tomar nuevas fuerzas, podemos corroborar, hermanos, que a veces el Señor nos hace, como dice, volar como las águilas, hacer las cosas, porque a veces nosotros sentimos que no podemos, pero por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, sentimos, tomamos nuevas fuerzas y podemos llevar a cabo las cosas que nosotros planeamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hermanos, que nuestra esperanza esté siempre puesta en Dios, porque Él nunca falla. Y vamos a concluir, hermanos, vamos a recordar un versículo más que nos habla de la esperanza en Dios, la esperanza en Cristo, esa esperanza que proporciona en nuestra vida gozo, que proporciona paz, que proporciona luz, según lo que hemos estado leyendo, y que proporciona fuerza, hermanos, cuando estamos débiles, cuando estamos agotados, cuando estamos atribulados, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados. Esa esperanza nos proporciona fuerza. Por eso hemos llegado hasta aquí, hermano. Este día, por eso estamos, porque hemos mantenido la esperanza en Cristo Jesús. Les decía que vamos a concluir con un versículo en lo que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3, 3 nos dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Lo repito, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se purifica el cristiano? En la esperanza. Fíjense cómo dice ahí, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel, ¿quién es ese? Es usted, soy yo. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Recuerda que ahí tenemos demandas en la Biblia, ¿verdad? De parte de Dios, a nosotros los hijos de Dios, para nosotros los cristianos. Dice ahí la Biblia, recuerda, sean ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto. Aquí, ¿verdad? Nos está diciendo, sean puros como vuestro Padre es puro. ¿Eh? ¿Y cómo nos vamos a purificar? Por medio de la esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Una pregunta a la reflexión, hermano. ¿Tiene usted esa esperanza en Dios, en Cristo Jesús? Qué bello, hermano. Lo felicito, ¿verdad? Y gócese, porque esa esperanza produce gozo. Esa esperanza produce paz. Esa esperanza produce fuerza. Esa esperanza produce luz. Esa esperanza produce purificación, según este versículo que estamos hablando, ¿verdad? Y nosotros necesitamos, hermano, mantenernos puros. Cualquiera, ¿verdad? Que habla de esto, le dicen, ¿verdad? Que usted tiene que ser puro como cristiano, pues a veces nos ponemos asustados, ¿verdad? Preocupados. Ay, ser puro es difícil. Pero cuando nosotros tenemos esperanza, ¿verdad? El que tiene esperanza se purifica a sí mismo. Así es que por hoy, hermanos, este día, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha dado este día y que tenemos en él la esperanza, ¿verdad? Esperanza firme y segura como el ancla que sostiene nuestra alma. ¿Verdad? El barco aquí es nuestra alma, ¿verdad? Y el ancla es esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la esperanza que tenemos en Dios. Acuérdese de esto.
Acuérdese ser aquel que tiene esta esperanza, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias por su atención, hermanos. Que el Señor les bendiga.